Amigos y amigas de Al Punto, feliz 20 de julio. Hoy no solamente estamos celebrando el Día de la Independencia, no solamente celebramos 215 años de independencia, sino también puede ser un día para celebrar que por fin se acaba la presidencia del señor Efraín Cepeda en el Senado de la República. Este hombre que sin duda le hizo más daño a nuestro país de lo que incluso esperábamos, un hombre que lo que hizo fue hacerle daño a la democracia, hacerle daño al debate, hacerle daño al Senado y también, por supuesto, hacerle daño a los colombianos principalmente. ¿Cómo? No permitiendo debates de proyectos importantes que se necesitan en nuestro país, no permitiendo tampoco que incluso los mismos colombianos pudiesen salir en su momento a votar en la consulta popular. Ya vamos a recordar eso, entre otras cosas que hizo el nefasto Efraín Cepeda mientras presidió en el Congreso de la República. Este hombre hoy, 20 de julio de 2025, se despide de una vez por todas del Senado, no sin antes, por supuesto, lanzar por ahí sus comentarios de que supuestamente está anhelando llegar a la presidencia de la República. Ya también les voy a mostrar eso. Sin embargo, pues recientemente El Espectador reveló una investigación en donde Efraín Cepeda, al parecer, ayudó a sus amiguitos por medio de diferentes contratos en el Senado de la República. Es decir, el señor se va, además, en medio de todas las polémicas posibles, pues se fue ayudando también a sus amigos, entre esos a la Casa Poderosa de los Char, este clan político que ha sido mencionado en reiteradas oportunidades en posibles casos de corrupción, en posible compra de votos y que hasta el momento no le sucede absolutamente nada. Ya vamos para allá. Sin embargo, antes de irnos hacia esa investigación, como siempre, invitarlos a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Quiero irlos leyendo a través de los comentarios qué piensan ustedes de que por fin se acaba la presidencia del señor Efraín Cepeda en el Senado de la República, un hombre que de verdad sin duda le hizo mucho daño a nuestro país, que le hizo bastante daño también al Caribe colombiano, que además paradójicamente el señor es de Barranquilla, pero que aún así los únicos beneficiados por parte de su presidencia fueron sus amigos cercanos políticos que también le han hecho daño a nuestro país, como los Char. Pues bueno, quiero empezar efectivamente con este trino que muy bien lo dice allí David Porras a través de su cuenta de X. Hoy se termina la horrible noche de la presidencia del Senado de Efraín Cepeda. El mismo que, por supuesto, antes de irse tenía que lanzar allí sus comentarios. El mismo que antes de dejar la presidencia del Senado de la República le indicó a los medios tradicionales de comunicación que supuestamente ha recibido propuestas para que lance su candidatura a la presidencia de la República. Muchos ciudadanos incluso dicen sí, que se lance a la presidencia de la República, con eso sabemos que no va a ganar y adicionalmente pues deja libre ese espacio en el Senado de la República, Senado que él ha venido ocupando desde el año 1994, es decir, prácticamente media vida suya, ahí él ocupando, viviendo sabroso, sin hacer absolutamente nada por los colombianos, el mismo que lleva 3 décadas en el Senado de la República. Debería sin duda existir un proyecto de ley que prohíba, ojalá al menos, que una persona siga en el Congreso por 3 periodos seguidos, como mínimo. Pero este hombre lleva más de 30 años en el Congreso de la República. Y vean ustedes con lo que salió recientemente a través de los medios. Vean esto. Por ahora, pues, voy a entregar el 20 de julio a Lidio García la presidencia del Senado de la República. Estoy concentrado en mis palabras de cierre y por supuesto que voy a volver a mi curul y mi futuro, pues, lo comenzaré a pensar a partir del 21 de julio. Por ahora, pues, siempre he dicho, estoy concentrado en mi presidencia, ya me falta las sesiones del día domingo y después pensaremos. Por ahora me siento en mi curul. He tenido ofertas que es distinto, no las he pensado, vamos a pensarlas después del 20 de julio.
Supuestamente Efraín Cepeda ha tenido ofertas para lanzarse, en Si este él es caso, el a la jefe de la banda, presidencia de la República. El mismo Efraín Cepeda, que en su momento se autodenominó como jefe de la banda, de la banda para hundir absolutamente todas las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, reformas que benefician a los colombianos y que además no podemos olvidar las necedades y las mentiras que mencionaba allí en un foro que incluso fue en su momento allí prácticamente dado por el pasquín de la revista Semana, y en donde después de todas las necedades que dice este hombre, lo más indignante es que todavía hay personas que lo aplauden. Vean esto. si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí, sí. Y te digo una cosa, Diego. Te quiero una cosa, Diego, porque se te quedó una reforma que llega ahora, que es la más inminente, la jurisdicción agraria. Peligrosa, peligrosa, expropiación pura y dura. Ese tema de la expropiación, esa palabra expropiación, la han sabido utilizar hasta más no poder todos los de la oposición, incluso desde antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la presidencia, que nos iban a expropiar absolutamente todo. Y eso a este momento no ha sucedido. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la Agencia Nacional de Tierras. No intervienen los jueces. De manera que ustedes creen que una reforma como esa la dejamos pasar en la plenaria del Senado de la República. Realmente se terminó de caer la inversión, se fue por ese hueco el país, se fueron por ese hueco los inversionistas viendo la inversión. Si ya creamos la jurisdicción agraria, pasa que no ha comenzado a funcionar, pero mientras tanto tienen que actuar jueces sobre eso. Hasta ahí esa. Pero entonces en la laboral muchas preocupaciones. Yo ahí sí, como decía el ministro José Manuel, muchas de esas reformas se requieren, pero no así. Una reforma laboral que según el Banco de la República puede destruir quizás 450.000 empleos, que según Fedesarrollo les impone a las MIPYMES una carga adicional de creo que alrededor de 30 y tantos %, que además de eso genera un desempleo y un aumento de una informalidad que ya está en el 54%. No tiene ni siquiera claridad de las cifras que dice, ¿no? El mismo Efraín Cepeda, que se une, por supuesto, a todos los de la oposición en su momento a difamar completamente de la reforma laboral, porque ya sabemos que a la derecha, al uribismo y a la oposición de este país le gusta la precarización laboral. Le gusta ayudar a sus amigotes de las empresas, a sus amigotes de los gremios y las multinacionales para que se sigan llenando los bolsillos a costa de la precarización, de la esclavización laboral. Lo vimos incluso recientemente con esa inspección que realizó el D1 y que, pues, como lo esperábamos absolutamente todos los colombianos, tenían que salir los de derecha a respaldar a almacenes D1. No exigen garantías laborales, no exigen en este caso que hayan garantías para los trabajadores en cuanto a sus salarios, en cuanto a sus horas de almuerzo, que creo que es lo mínimo, ¿no? Garantizar una hora de almuerzo. Pero personas como Efraín Cepeda han estado siempre del lado de los que esclavizan, de los que precarizan. Entonces, por supuesto, no les convenía que se aprobara una reforma laboral. De ahí incluso también nació el tema de esa solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro hace unos meses sobre la consulta popular. Y no podemos olvidar que ese hombre, Efraín Cepeda, ayudó a hundir la consulta popular y que justamente por eso en este momento está enfrentando una investigación preliminar para determinar si efectivamente él posiblemente incurrió en algún tipo de manipulación en la votación de este mecanismo de participación ciudadana que buscaba darle voz a millones de colombianos para que decidieran sobre la consulta popular. Su miedo es al pueblo, su miedo es a saber a que posiblemente personas como Efraín Cepeda no van a volver al Congreso de la República en el año 2026. Y es lo que esperamos absolutamente todos, porque vean ustedes, aquí los que se benefician por parte de Efraín Cepeda, de su legislatura, en realidad no son los colombianos, son sus amigos, sus amigotes. Observen ustedes esto que publicó hace algunas horas el diario El Espectador. Durante la presidencia de Efraín Cepeda del Partido Conservador se suscribieron 2.211 contratos en el Senado de la República. 2.211 contratos, de los cuales varios fueron para
parar a las manos de sus amigos, entre esos incluso los de la Casa Char. Vamos a empezar a leer esto. Vean, durante la presidencia de Efraín Cepeda del Partido Conservador, bueno, si escuchan de pronto pitos y demás, es porque por aquí cerca seguramente está pasando alguna caravana del 20 de julio. Durante la presidencia de Efraín Cepeda se suscribieron 2.211 contratos en el Senado. Si bien es la dirección administrativa la que ejecuta estos procesos, terminaron vinculados, vean esto, exconcejales, excongresistas y otros líderes del Caribe que trabajaron en llave con el legislador o sus aliados. Así es como gobiernan, mueven sus hilos por todo lado para beneficiar a los suyos y no para beneficiar a los colombianos. Sigamos. Durante 365 días, increíble que ya hayan pasado 365 días de una presidencia completamente nefasta, ¿no? Efraín Cepeda fue la cara más visible del Senado. En el transcurso de este año, el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones enfiló baterías en contra del ahora expresidente de la Cámara Alta del Congreso. Y aunque los fuertes choques políticos estuvieron en el centro de las discusiones sobre el legislativo, lo cierto también es que el político oriundo de Barranquilla se encargó de dirigir una entidad que para 2025 tuvo un presupuesto de 770.084 millones. Cepeda, que está a punto de ser sucedido por el liberal Lidio García, sale de la cúpula del Senado como uno de los principales blancos de los dardos del jefe de Estado. Lo anterior por haber sido el artífice del hundimiento del presupuesto general de la Nación de este año, de la ley de financiamiento, ya vamos a recordar algo de esto, que la acompañaba, y de la realización de la consulta popular en una polémica votación que duró 3 minutos. Esta ley de financiamiento que menciona aquí este diario era sumamente importante. En su momento, el presidente Gustavo Petro, cuando propuso esta ley de financiamiento, hablaba también de poderle dar un alivio a las personas del Caribe colombiano, personas que durante años se han visto realmente afectadas por el elevado costo en la energía. Lo hemos visto todos los colombianos, eso es conocimiento de absolutamente todo el país. Esa ley de financiamiento lo que buscaba era subsanar esos elevados costos que estas personas han vivido durante años, que muchos tienen que elegir entre si pagan la comida o si pagan la energía, pagan educación o pagan la energía. Así está la situación en el Caribe colombiano. Sin embargo, en cabeza de Efraín Cepeda se hundió la ley de financiamiento, pero lo más terrible de todo esto es que después sale el señor Efraín Cepeda a través de los medios tradicionales de comunicación a hacerle supuestamente la invitación al presidente Gustavo Petro de que en lugar de que haga la consulta popular, ese dinero que va a gastar, mejor empléelo para subsanar los costos de energía en el Caribe. El mismo que hundió la ley de financiamiento, que dentro de esa ley se estipulaba eso de poder subsanar esos elevados costos en la costa Caribe. Y después salió, por supuesto, posando de Salvador. Como no hagan la consulta con ese dinero, miles de personas del Caribe colombiano se pueden ver beneficiadas. Así es la oposición de este país, completamente rastrera. Continuemos. Todo esto llevó a que incluso el presidente Petro lo acusara de buscar realizar un golpe blando y de interponerse en la agenda del progresismo. En todo caso, Cepeda defendió su gestión y advirtió en una reciente entrevista que lo que hicimos, aquí abro comillas porque esto es lo que dice él, lo que hicimos en este año fue defender los principios de la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho. Si él dice que supuestamente bajo su presidencia se defendió la democracia, entonces ¿por qué en un momento le hizo un llamado a la fuerza pública de nuestro país para que se reunieran sin presencia del presidente Gustavo Petro, desconociendo al jefe de Estado, desconociendo el mandato completamente legítimo del presidente Gustavo Petro? ¿Eso para ustedes es defender los principios de la democracia? Porque para mí es un daño enorme el que le hizo Efraín Cepeda a la democracia de nuestro país, y muchos de la oposición avalaron eso. En medio de estos choques se realizó un rastreo de toda la contratación realizada por el Senado durante estos 12 meses y, de acuerdo con la información disponible en las bases de datos oficiales, se suscribieron 2.211 contratos, la mayoría de ellos por la figura de contratación directa. Todos los convenios celebrados suman 302.000 millones de pesos. Estos contratos fueron para personal, mantenimiento y operatividad del Congreso, temas de producción de contenido, entre otros asuntos. Cepeda
Cepeda, como presidente, no tiene la potestad de decidir administrativamente sobre los contratos que se celebran, aunque la incidencia política tiene impacto. Además, en el total mencionado también aparecen los integrantes de las unidades de trabajo legislativo de los 106 senadores. Pero más allá de esa aclaración, ese diario encontró la ejecución de 13 procesos contractuales de la presidencia del Senado con 11 políticos del Caribe, que suman 524 millones de pesos. Entre ellos aparecen varios ligados al Partido Conservador, en el que milita Cepeda hace casi 4 décadas y a poderosas casas de esa región. Es decir, no legislan para los colombianos, no legislan para el pueblo, no legislan ni siquiera los descarados para las personas que los eligieron, sino más bien para sus aliados, para sus políticos, para las personas que pertenecen a su mismo partido, para esos clanes políticos que durante años se han lucrado de nuestro país. Es de anotar que Astrid Salamanca, esta mujer aquí también juega un papel importante porque parece otra también enquistada en el poder. Como directora administrativa del Senado es la ordenadora del gasto, es decir, se encarga de la contratación. Salamanca está en el cargo desde 2012 y ha sido reelegida en él por la plenaria del Senado en 7 ocasiones, la última en 2024. Otra más que se une a esa lista, como los del señor Cepeda, que están ahí, atornillados y no se van de ahí. Del total, 2 políticos tuvieron más de un contrato entre 2024 y 2025. Se trata de Antolio Santos Olaya y Betty del Socorro Echavarría. El primero fue secretario de Desarrollo Económico durante la primera gobernación de Eduardo Verano. Eduardo Verano de la Rosa es uno de los opositores del presidente Gustavo Petro del Caribe colombiano, para que lo vayan sabiendo. En el Atlántico, entre 2015 y 2019, entre el gobernador y el senador Cepeda hay cercanía. En 2023, por ejemplo, fue Cepeda quien anunció el respaldo de los conservadores a la candidatura reeleccionista para la gobernación de Verano de la Rosa. Además, es cercano a la poderosa Casa Char, con la que el senador Godo también ha trabajado en Barranquilla y Atlántico. El primer contrato de Santos Olaya fue por 40 millones entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado. Después celebró otro por 79.5 millones que empezó el pasado 11 de febrero y terminó este viernes. Es decir, entre octubre y julio, un lapso de 9 meses, Santos recibió 119 millones por prestar sus servicios a la presidencia del Senado, como reza el objeto de ambos contratos. Aquí yo me pregunto, ¿en dónde estará el señor Daniel Briceño, concejal de la ciudad de Bogotá del Partido Centro Democrático, que le sirve SECOP única y exclusivamente para investigar o para sacar contratos y publicarlos a través de sus redes, cuando son contratos que en este caso los está suscribiendo el gobierno nacional? Pero como en este caso son contratos de la oposición, él ni se asoma. No ha dicho absolutamente nada. Lo que está haciendo Daniel Briceño, otro más de la oposición, sin duda también es realmente asqueroso, porque no dice absolutamente nada de estos contratos de la oposición, pero lo que sí hace es poner en riesgo la vida de jóvenes que en este momento están trabajando con el gobierno nacional y que a él le parece indignante, le parece un delito. ¿Le parece que trabajar con el gobierno del presidente Gustavo Petro debería ser criminalizado, estigmatizado, y que absolutamente todas, ahí sí les podríamos decir bodegas uribistas, se vayan en contra de estos jóvenes que están trabajando honradamente? Pero de estos contratos no dicen absolutamente nada. Todos muy calladitos, prácticamente cómplices. En el caso de Echavarría, se trata de un rostro reconocido en las huestes conservadoras. Entre los cargos que ha ocupado están la alcaldía de Juan de la Costa en el Atlántico, departamento donde también fue diputada. Además, fue cercana del ex senador conservador Roberto Gerlain. En vida, Gerlain mantuvo cercanía con la Casa Char y llegó a ser el congresista con más tiempo en una curul, durante 44 años, entre 1974 y 2018, además de verse envuelto en el escándalo de compra de votos en el que terminó condenada Aida Merlano en 2018.
Importante, incluso un dato, una efeméride para este momento, 20 de julio de 2025, hace 5 años exactamente, en el año 2020, 20 de julio del año 2020, el Senado de la República estaba eligiendo como presidente del Senado al señor Arturo Char. Un señor mencionado por Aída Merlano en el tema de la presunta compra de votos. Solamente esto definitivamente sucede en nuestro país. Un hombre que en su momento al parecer presentó más de 100 excusas médicas para retirarse o no presentarse al recinto. Un hombre que no hizo absolutamente nada desde el Senado, que luego decidió renunciar a esa curul porque supuestamente se iba a concentrar en el proceso que en su momento se estaba llevando a cabo en su contra. Ese mismo mencionado por Aída Merlano hace 5 años estaba disque presidiendo el Senado de la República. Del partido Cambio Radical, además. La relevancia de Echavarría del Partido Conservador es tal que incluso fue la directora del Fondo Nacional Económico, un fondo creado por la colectividad azul para que se encargara del sostenimiento y funcionamiento del partido, sus campañas y sus eventos. Su primer contrato en la oficina de Cepeda duró un mes, entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 por 9 millones. Luego suscribió otro contrato por 54 millones desde el 9 de febrero hasta el pasado viernes, es decir, hasta el último día se beneficiaron todos por parte del señor Efraín Cepeda presidiendo el Senado de la República. Uno de los contratos de mayor cuantía fue por 74.5 millones, celebrado por el exdiputado del Cesar Camilo Andrés Lacotur, un conservador por herencia. Su padre, Camilo Lacotur, fue un importante dirigente del partido en Cesar durante el siglo XX. En 2023, Lacotur buscó sin éxito llegar a la gobernación de su departamento por los conservadores. La lista de personas que han sido cercanas a Cepeda y que estuvieron en el Congreso durante su presidencia la completan el expersonero de Montería Jorge Mario Rúgeles, la exsecretaria de Hacienda de Córdoba María Paula Tejada, el exalcalde de Ayapel Fabio Miguel Paternina, el exalcalde de San Juan del Cesar Casimiro Cuello, el exsecretario de Desarrollo de Salud de Montería Lulio Suárez Bedoya, la exconcejal de Uribia Andrea Paola Gómez y el exalcalde de Calamar Alejandro Arrazola Sgibni. ¿Qué piensan ustedes de esto? Definitivamente quiero que ustedes, por favor, a través de los comentarios me cuenten si Efraín Cepeda merece seguir en el Senado de la República. Un hombre que, como lo he mencionado, no está beneficiando con su legislatura o no beneficia a los colombianos que incluso votaron por él, sino que se están beneficiando son sus amigos. Los mismos que durante años han forjado su fortuna gracias a los impuestos de los colombianos. Quiero leerlos a través de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan de esta desfachatez por parte del señor Efraín Cepeda. Cuéntenos ustedes qué opinan de esta investigación que publicó recientemente El Espectador y sobre todo no se vayan sin antes dejar sus comentarios, sin suscribirse, sin seguirnos y sin dejar su like. A todos muchas gracias, atentos de qué pueda suceder a partir del día de hoy en esta nueva legislatura. Se va Efraín Cepeda, pero por supuesto tenemos que estar pendientes porque esta es la última legislatura también en donde, por supuesto, las reformas del presidente Gustavo Petro tendrían un último chance de ser aprobadas o, como siempre, hundidas por parte de la oposición. Los leo a todos, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.